Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con Francisco Uriel Zuluaga, autor del libro Cartago, la ciudad de los confines del valle. Bienvenido, Francisco. Buenas. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Cuál es el contenido de Cartago, la ciudad de los confines del valle? El contenido de este libro parte desde la fundación de Cartago. La ciudad de Cartago actual no se fundó en ese mismo sitio, sino en lo que hoy es la ciudad de Pereira. Es razón por la cual hoy los historiadores de Pereira están procurando recuperar para ellos el nombre de Cartago antiguo. Allí se muestra cómo se realizó la conquista, cómo se avanzó, las condiciones en que se encontraba Cartago como último avance de las conquistas de Belalcázar en frente a los indígenas, en frente a la nueva producción aurífera, en el sentido de poder organizar toda una ciudad, tanto con su centro administrativo como en su producción, tanto aurífera como agropecuaria, en fin. Señalamos enseguida cómo se realizó realmente el traslado de Cartago viejo a la actual posición de Cartago. En esta nueva posición, pues Cartago, en medio de las sierras y de las montañas en que relativamente se encuentra Pereira, enfrente al plano del valle, ya sobre el río Cauca, hicieron que muchos de esos habitantes empezaran a localizar sus haciendas y sus fincas en la parte plana y se empezaran a trasladar con sus viviendas allí, abandonando la población. Eso hizo que finalmente ellos acabaran por buscar las formas de trasladar la parte administrativa de Cartago hacia el sitio en que hoy se encuentra. Ese sería el traslado. Y luego empiezo a mostrar la situación de Cartago ya en esa nueva situación a partir de la relación que tiene Cartago con Santa Fe, la relación que tiene con Quito, la relación que tiene con Buenaventura, en fin, en donde se suceden una serie de desarrollos. En primer lugar, Cartago es, por decirlo así, la ciudad en el comienzo de la conquista, la ciudad más importante de todo el occidente colombiano. Más importante porque allí se encontraban las cajas reales, se encontraban prácticamente todas las autoridades, en fin. Y servía, digamos así, como la primera fuente gran productora de oro para toda la gobernación. Con el tiempo, pues fueron creciendo las demás ciudades del Valle del Cauca, Buga, Cali y Popayán. En un momento dado, los indígenas se levantaron, impidieron el paso por Cartago de toda la producción del Valle del Cauca hacia el centro del país, hacia Santa Fe de Bogotá, y esto hizo que decayera en mucho la producción del valle. Cartago empezó a ser desplazada un poco hacia la parte menos importante del área. Se produjo entonces la caída de la producción en el norte, que respondía a Cartago, y se empezó en el valle a producir el oro casi todo en el área del Raposo y en la costa pacífica. Eso hizo que Cartago quedara pues un poco aislada. El camino del Quindío no tenía mucha importancia y se abrió el camino de Guanacas, entonces digamos que florecieron Buga y Cali como centro realmente de las haciendas que tenían propietarios de oro en el Pacífico, mientras que Cartago continuó un poco manejando la producción de oro del Chocó. Eso la hizo al mismo tiempo. Entonces, cuando se reabrió el camino sobre la cordillera, el camino desde Ibagué hasta Cartago, hizo que los esclavos que venían para el occidente colombiano, desde Cartagena por el Magdalena, atravesando luego el camino del Quindío, hizo que Cartago se volviera
digamos, la plaza principal en el occidente de la compra y venta de esclavos. Con eso se abría, digamos, una forma más esperanzadora para Cartago, en la medida que, siendo el centro para tratar a los esclavos como mercancías y distribuirlos en esta área, digamos que empezaba a poner un punto importante para el desarrollo económico de toda el área. Eso dura aproximadamente hasta el siglo XIX. Cartago, por encontrarse en la mitad y por esa condición de centro comercial entre Cartagena y Lima, por ejemplo, encontrarse en ese camino que se llamaba entonces el camino de la carrera de Indias, por allí pasaban casi todas las mercaderías. Y es lo que hace decir a uno de los vecinos de Cartago que Cartago era el centro del reino de Santa Fe y de todo el Perú. Luego viene todo el desarrollo del siglo XIX, que es importante en Cartago porque la colonización antioqueña viene por toda la cordillera central, se asienta en Manizales, en Pereira, en todos esos sectores que pertenecen a la ciudad de Cartago. Los términos, o sea, los límites de Cartago, desde el comienzo hasta ese siglo XIX, eran desde el páramo del Ruiz hasta el río Cauca, por una parte, y por otra iban hasta Arma y cubría también todo el Quindío. O sea, que de allí, posteriormente, a fines del siglo XIX especialmente, y a raíz de la colonización antioqueña, se irían a desmembrar varios departamentos salidos, ni siquiera solo del departamento del Valle, sino de una sola sociedad, Cartago. O sea, Cartago permitió el surgimiento de buena parte de Caldas, de todo Risaralda y de todo el Quindío, más otra serie de municipios que luego se fueron desmembrando y que forman la parte norte del Valle del Cauca. Digamos que ese siglo XIX, con la colonización antioqueña, con la producción nueva de café, que inicialmente salía hacia el río Magdalena para salir al mercado mundial, empezó a cambiar y realmente Cartago se ilusionó porque iría a ser una ciudad sumamente rica con las cosechas, con la producción de café en el Quindío y en Risaralda y en su mismo territorio, que todo se concentraría hacia Cartago para salir luego a Buenaventura. Chamanismo, tiempos y lugares sagrados. Autor Fernando Barona Tovar. Sugiere una reflexión sobre las similitudes que presenta entre el chamanismo y la hipnosis como prácticas terapéuticas. El interés de este artículo es mostrar que esas prácticas se suceden indistintamente en lugares diversos y desde tiempos remotos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite.
lalibreríadelaU.com. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. LalibreríadelaU.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. LalibreríadelaU.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia crítica de las teorías de la música y los modelos de análisis musical, por Alberto Guzmán Naranjo. Traza una historia crítica de los desarrollos y las relaciones de otras disciplinas con las teorías de la música. Hay un capítulo que se titula El siglo de las frustraciones. ¿A qué hace referencia este capítulo? Este capítulo del siglo de las frustraciones hace referencia al espejismo que tuvo Cartago a partir del siglo XIX, la colonización antioqueña, que pintaba realmente como que iban a hacer de Cartago nuevamente la ciudad rica que fue en un comienzo, una ciudad que podía ser emprendedora y que por lo tanto podía meterse en una serie de empresas. Entre esas empresas, pues, yo diría, sí, está el acueducto, está la electrificación, está el ferrocarril, está el aeropuerto de Santana. Todas esas son empresas que se iniciaron, pero ninguna de esas empresas ha logrado llegar a feliz estructuración. Bueno, ¿por qué titular el libro Cartago, la ciudad de los confines del Valle? Si pensamos nosotros, no tanto en el departamento del Valle, sino en el Valle Geográfico del Cauca, o sea, el Valle del Alto Cauca, que es el que nos corresponde a nosotros, aquí en el Valle del Cauca, y que se inicia en el norte del Cauca y es recorrido por el río hasta Cartago, un poquito más allá, hasta la Virginia. En la Virginia se rompe toda la posibilidad de navegabilidad y hay otras condiciones importantes del río que hacen que este sea un valle completamente distinto al valle que seguirá después como el final del Valle del Cauca. Entonces este valle estrecho realmente tiene su centro en Cali, que es no exactamente el centro, pero sí tiende a estar más en el centro del valle geográfico. Ahora, Cartago, dentro de toda la estructura de la conquista, dentro de la estructura incluso del actual Valle del Cauca, es entre las 4 o 5 grandes ciudades del valle, es la última de todas ellas. Y cuando se dice estar en los confines, es estar en los linderos, es estar en los rincones del valle en este caso. Por eso la llamo así, además porque en un momento dado, en el periodo colonial, ella era la que se encargaba del manejo administrativo de las ciudades cercanas a ella, que serían Toro, Anserma, Arma, fundamentalmente, y el propio Cartago, que se llamó, la gente lo conoce como el gobierno de las 4 ciudades. Bueno, ¿y por qué centrar su interés en investigar Cartago específicamente?
mirando y preocupándome por el descubrimiento realmente de toda esta región y su desarrollo. Entonces me metí un poco en todo lo que representaría Sebastián del Alcázar, su recorrido, todas esas cosas. Me centré mucho en un comienzo en Popayán y la relación con los indígenas. Escribí un librito que se llama Pueblos de Indios en la colonia. Luego, digamos, metido en medio de ese problema que iba hacia ese punto, me correspondió hacer la tesis de maestría sobre José María Obando. Eso me mandó a mí a pensar y a mirar el país del Patía. El vínculo con eso, el conocimiento de la situación de las comunidades afrocolombianas en el Patía, su resistencia a la esclavitud y su resistencia a las autoridades reales, pues me llevaron a dedicarme muchísimo más con las comunidades afrocolombianas. Cuando se me envió a Cartago, para mí Cartago no era otra cosa que un punto más dentro de eso, dentro de esa área intelectual que estaba caminando. Y pues obviamente por un lado me metía en quizá uno de los puntos más importantes de los descubrimientos de Belalcázar, pero además era el centro esclavista por una parte, había tenido en un momento dado levantamientos de esclavos, en fin, y todo eso me interesó. ¿Podría narrarnos un poco sobre la fundación de Cartago? Cuando llega Sebastián de Belalcázar allí, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues Sebastián de Belalcázar viene desde Quito realmente buscando nuevas tierras, un poco en huida de Francisco Pizarro. Se encontró a Popayán y bajó al valle. Cuando bajó al valle, pues obviamente se deslumbró también. Hay alguna relación que se habla de que desde Mondomo alcanzó a divisar el valle y le pareció magnífico, pero mandó por delante a dos personajes para recorrer el valle. Francisco de Cieza lo hizo por una parte y Miguel Muñoz por la otra, por las diferentes orillas del río, para que fueran y se encontraran en un lugar donde ya no pudieran seguir más y se hicieran sus señales de humo para luego retornar. En ese viaje, Miguel Muñoz encontró al llegar al final Cartago, y eso dice prácticamente una leyenda, cuando Muñoz llegó a Cartago, en las lomas de Cartago alcanzó a ver o vio una indígena que le salió toda coqueta, pero llena de oro y pedrerías y de cosas. Digamos que rápidamente se enamoraron los dos. Lo cierto del caso es que, según eso, cuando Muñoz salió de donde se había metido con la India, salió con todas esas riquezas para traérselas. Ese es el sitio que entonces se señaló como punto final. Cuando unos 3 meses después llegó Belalcázar hasta Jamundí, entonces decidió repetir la misma jornada, pero él se fue por la parte occidental hasta llegar al sitio de Cartago, donde lo miró, lo organizó y dejó orden para que fuera fundada la ciudad. Modernidad, crisis de la modernidad y posmodernidad. Autor Jean-Paul Margot. En este libro, su autor menciona que desde la Ilustración, Occidente ha creído que la razón y la ciencia son vías de liberación. La aceleración de la historia durante la primera mitad del siglo XX revela el lado oscuro de esa razón. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Wow.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Arqueología de precisión. Carlos Armando Rodríguez, Orlando Zúñiga y Alejandra María Gudelo. Cada día que pasa, la arqueología como ciencia social histórica integra en sus estudios del pasado una gran cantidad de técnicas y metodologías provenientes de diversas disciplinas, tanto de las ciencias naturales como socioculturales. Francisco Zuluaga es un individuo que nació en una escuela rural de una vereda llamada Campo Alegre en el municipio de Manzanares, departamento de Caldas. Allí mi mamá enseñaba, allí estuve, un cuanto tiempo. Mi mamá me enseñó a leer y a escribir en lo que se podía en la escuela rural. Luego ella fue trasladada a varios sitios. Finalmente terminé la escuela primaria en la escuela primaria de Marquetalia, Caldas, un pueblo que apenas este año consiguió aparecer en los mapas del país. Nosotros aquí en Colombia nos hemos acostumbrado a saber vivir distintos planos de la realidad. Realmente un paisaje es una cosa durante unas horas y otra cosa distinta durante otra. Entonces, pues claro, como niños, y más como el hijo de la maestra, a mí me tocaba pues un poco estar en la escuela. Muchas veces me tocó ayudarle a mi mamá a enseñar, por lo menos a enseñar las primeras letras a algunas personas, en fin. Pero también con los amigos lo que hacíamos era jugar con carritos de esos de ruedas, pues, que se tira uno por la calle a ver a dónde lo paran, en fin. Por lo demás, también me tocó sufrir en ese tiempo pues la sombra de la violencia partidista de 1950, en fin, que fue muy fuerte, especialmente en Marquetalia. Habían muertos cada ratico, de un lado y de otro. Había, digamos, supuestas confrontaciones porque nunca llegaron a ser realidad, sino el simple alboroto, que vienen los de Victoria o vienen los de tal otra parte, y entonces a movilizarse todo el pueblo, a meterse a las mujeres y los niños debajo de las casas, en fin, todo eso. Pero eso uno lo aprende realmente a vivir. Nosotros estamos más o menos curtidos para todo eso ya. En algunos casos, como este de los avisos de que llegaban del otro pueblo a atacarnos, en fin, en eso de para dónde me mandan, váyase, escóndase, en fin, y ver cómo se preparaban los demás vecinos para defender el pueblo, por una parte. Que nunca eso llegó a nada, pues eso era más labor de hacer escándalo. Pero por otro lado, que yo recuerde algo así, pues sí, de pronto ve uno cosas que suceden en el pueblo. Y lo único que yo veo que a mí me queda ahora de eso es que yo sigo, cuando llego a una cafetería, sigo procurando sentarme con la espalda hacia la pared. Hoy en día, después de que ya ha pasado mucho tiempo, estoy dedicando más tiempo realmente a buscar, digamos, a que la historia ya no se haga tanto ni de contar un mundo de hechos,
o de relatar un proceso, sino de también buscar, digamos, de acuerdo con la hermenéutica, buscar los significados que realmente tienen esos procesos para los pueblos, para las gentes, para las comunidades. En eso ando, mientras continúo trabajando, desde que empecé a trabajar en el Patía, he estado trabajando con las comunidades afrodescendientes hasta ahora. La importancia del trabajo del historiador es que la gente sepa en dónde está. La historia es lo que está allí. La historia es la que muestra cómo el mundo se ha ido organizando, formando, cómo todas las comunidades se han ido formando y dan como resultado el mundo de hoy. O sea, estudia el pasado para poder sustentar el presente y de pronto desde el presente poder saber cómo se construye el futuro. Para eso sirve la historia.